emocionante y que te abra la puerta al mundo, la gastronomía es para ti. Invierte en tu futuro y estudia el diplomado en gastronomía y arte culinario por un año. Podrás ser parte del auge gastronómico de 33 billones de dólares con un alto índice de empleabilidad. Nuestros egresados destacan y muchos de ellos inician sus propios negocios. Empieza tu camino en esta industria billonaria, saborea el éxito y asegura tu matrícula en el Diplomado en Gastronomía y Arte Culinario por un año. Inicio de clases 3 de abril. Informes e inscripciones Samaneso Campo 576 o llámanos al 225-266. Si estás buscando... Hola, buenos días, gracias por estar en esta nueva mesa de conversación, de tertulia, de diálogo literario a través de una serie de temas y de temáticas que están vinculadas un poco con el quehacer, no solamente creativo, sino con el quehacer de la preservación y de la recuperación de una memoria no solamente literaria, sino una memoria vinculada con la lengua, con la oralidad, etc. Si hay algo que es fundamental en nuestra Amazonía, es la capacidad para fabular, para narrar, para contar. Todo amazónico, toda amazónica tiene una capacidad innata para contar, para narrar. Yo veo a Marina Díaz diciendo que ella me va a contar una historia y le voy a creer todo lo que me dice. Un poco la conversación que se habló, que tuvimos previamente sobre la oralidad de la Amazonía, parte también con la forma como nos han ido transmitiendo estas historias, estas memorias, ¿no? Estas memorias reales o inventadas, si se quiere, que ciertamente forman las historias y en algún momento se vuelven la historia, ¿no? Yo creo que convocar la figura de nuestro personaje protagónico de esta mesa, que es Blas Valera, denominado con mucha justicia el primer cronista, poeta y lingüista peruano, resulta fundamental. Nos hemos reunido acá con Percy Vilches, con Ívico Rojas, a partir del trabajo de Ívico sobre el Blas Valera, para hablar de un personaje que considero emblemático en la construcción de la identidad, de la memoria, del lenguaje, de la articulación del lenguaje como lo conocemos, y que poco o en algunos casos nada ha sido reconocido o ha sido conocido siquiera en nuestras realidades. Probablemente en esta conversación muchos de nosotros, yo también confieso que conocía muy poco de Blas Valera hasta el día de ayer, en que entre el aeropuerto y el vuelo que me trajo a Iquitos, me devoré el libro de Ívico y un mundo nuevo se abrió no solamente a mi entendimiento sobre la Amazonía, al entendimiento sobre el proceso creativo, sino al entendimiento sobre el valor y el tesón del artista, del intelectual, como con Ívico, a partir de este personaje. Yo quiero empezar un poco esta conversación haciéndoles a ambos la primera pregunta. Primero creo que te voy a ceder la palabra, Ívico. ¿Por qué Blas Valera es tan importante y tan fundamental en nuestro conocimiento, no solamente de la lengua, del idioma, del proceso creativo? ¿Por qué además tiene que ser reconocido o tiene que ser conocido
general o las grandes generaciones por la mayor cantidad de personas posible. Yo recuerdo que me has hecho una pregunta inmensa, ¿no? Porque es hablar de todo el libro y de toda la vida de Blas Valera, pero voy a tratar de tomar lo esencial, lo sustantivo. Sí, claro. Yo creo que Blas Valera es un personaje de dimensiones singulares, realmente. Opté por este personaje porque como buen loretano siempre he sentido la falta de reconocimiento de los valores de esta región, ¿no? Cuando uno estudia literatura, la literatura amazónica recién comienza a tener una presencia casi marginal, pero esto es de las últimas décadas. Antes, hasta las historias literarias que se escribían, pues la Amazonia no aparecía para nada, ¿verdad? Ni siquiera se le mencionaba. Y si ustedes revisan igualmente los libros de historia, la Amazonia tampoco figura, como si no tuviéramos historia. Es decir, como si aquí no hubiera pasado nada, nunca, ¿no? Alguna vez se habla tangencialmente de la negra historia que nos tocó vivir con la explotación del caucho, pero eso es todo. De tal manera que, y como se acostumbra, por ejemplo, en la costa, en la sierra, siempre los pueblos tratan de tener una figura epónima, ¿verdad? Los cusqueños lo tienen, ¿verdad? Entonces, para los cusqueños, Garcilaso de la Vega es pues la gran figura, ¿no? Que además ha logrado convertirse en un icono de la peruanidad, ¿no? Porque los intelectuales del siglo pasado, a principios del siglo pasado, por los años 20, cuando se discutía fuertemente sobre el problema del indigenismo, los intelectuales optaron por buscar un personaje intermedio, ni indio ni español, mestizo. ¿Y quién es el mestizo por antonomasia? Garcilaso de la Vega. Y con eso se calmaron las aguas, ¿verdad? Entonces el debate se vino abajo, el enfrentamiento se enfrió, ¿verdad? Y entonces, desde entonces, los peruanos creemos que el prototipo de peruano es Garcilaso de la Vega. Sangre hispánica y sangre indígena, pero además con el valor agregado de la cultura, del nivel intelectual de Garcilaso de la Vega, a quien nadie en el mundo le niega la gran calidad de escritor que fue para el siglo XVII, ¿verdad? Si bien es cierto que Garcilaso nace en el XVI, pero sus obras se publican a comienzos del siglo XVII, ¿no? Si mal no recuerdo, 1609 y 1617, de tal manera que los peruanos comenzamos a sentirnos orgullosos, ¿verdad?, con Garcilaso de la Vega, porque teníamos una figura prototípica que nos llenaba de orgullo, no con tantas calidades, ¿verdad? Bueno, y entonces, leyendo a Garcilaso de la Vega, justamente descubro a Blas Valera. Descubro que Garcilaso de la Vega lo cita a Blas Valera en la primera parte de sus comentarios, lo cita nada menos que 48 veces. Y el único autor más citado por Garcilaso en esa es Cieza de León, 64 veces, ¿verdad? Entonces, me di cuenta inmediatamente de que Blas Valera no era cualquiera, ¿no? Sí, para haber merecido la atención de Garcilaso tantas veces, citarlo y transcribir su obra tantas veces, entonces dije, este es un personaje realmente valioso. Y cuando descubro que es chachapoyano, entonces dije, este es mi personaje, porque este es el hombre de la Amazonia. Y esto lo descubro en el 2011 y me costó 7 años de... pero lo hice con mucho gusto, porque creo que es el personaje de la Amazonia que es mucho más brillante que Garcilaso de la Vega. No lo digo yo, lo dice el propio Garcilaso, lo reconoce el propio Garcilaso. Garcilaso en muchas partes de sus comentarios lo trata con mucho respeto, dice el maestro Blas Valera, ¿no?
dice él, que el estilo de Blas Valera era realmente envidiable, era así un estilo ejemplar, y era un estilo además no en lengua castellana, sino en latín, porque el libro que escribe Blas Valera, que es Historia Occidentalis, es un libro que lo escribe en latín. Y conocemos la versión castellana por las traducciones de Garcilaso. Garcilaso traduce lo que él estima que era más valioso, lo traduce y lo incorpora a sus comentarios. Bueno, todo eso revelaba pues que Blas Valera era un gran hombre, un gran pensador, un gran intelectual. Y no me equivoqué, realmente después de todo, revisé todas las fuentes que pudieron llegar a mis manos, llegué al convencimiento de que era un sacerdote, un misionero ejemplar. Nacido en Chachapoyas, bueno, sobre la biografía hablaremos en otro momento si te parece bien, pero ¿por qué es, creo yo, el personaje más importante del siglo XVI? En el Perú, en el virreinato peruano, no existe un solo peruano que tenga las calidades de Blas Valera, de este amazónico brillante. Tú has podido leer completa la obra y de hecho que hemos ayer conversado rápidamente un poco sobre lo interesante del proceso. Como personaje, ¿qué aporta la figura de Blas Valera al conocimiento, al entendimiento de un intelectual además consagrado completamente a su obra, incluso a pesar de su vida misma? No sé qué piensas. Ya, para responderte, tengo que dar un rodeo breve nomás. El historiador trujillano, Largo Joile, en su libro Los Mochicas, dice una cosa impresionante que cambió para siempre mi visión de la Amazonía, o Amazonia, como es lo bíblico. Los chamanes amazónicos fueron los primeros en conectar el territorio que después se llamó Perú. Repito, los chamanes amazónicos fueron los primeros en conectar el territorio que después se llamó Perú. Entonces, vista la historia desde la Amazonía y entendido este supuesto, es fácil entender entonces cómo se puede articular una historia estrictamente amazónica. En 1594, caciques Asháninca del Gran Pajonal se van a pie hasta Lima. ¿Y saben qué hicieron? Querían entrevistarse con el virrey Antonio Hurtado de Mendoza. ¿Para qué? Para pedirle que se envíen misioneros. Esta visita puede verse en términos amazónicos como descubrimiento de los castellanos, los indígenas amazónicos, o sea, la historia vista desde la otra orilla. Igualmente los Omagua también descubrieron al padre Samuel Fries. Es una historia que ya está publicada, pero lo quiero repetir. Y también los Jebero descubrieron al padre Lucas de la Cueva. O sea, toda la historia colonial amazónica está escrita de manera mala. Los historiadores comienzan hablando de o los conquistadores o los misioneros. Y entonces, este libro sobre Blas Valera viene a cambiar esa tendencia perniciosa. ¿Qué nos dicen? Que lo fundamental es mirar la historia amazónica a través del espejo de los amazónicos, algo que es natural en otras partes, ¿no?
los cusqueños, mira su historia a través de los cusqueños. Y nosotros, durante siglos, lamentablemente, hemos sido subsidiados por otra fiesta. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el colegio bíblico nos enseñaban sobre la gran aventura o la grandeza de Orellana. Nadie diga eso, pero eso no es nuestra fiesta, ¿no? Los españoles tienen todo el derecho de festejar esa fiesta, pero nosotros, que no somos españoles, por fortuna, somos otra cosa, ¿no? Muchos más de los españoles que vinieron acá, en todo caso. Esto es una broma, ¿no? Nadie es mejor que otro. Entonces, tiene que tener un vacío. ¿Qué es lo que aporta para mí Blas Valera en la historia vista desde la Amazonía? Una cosa fundamental. Hay una cierta historia también de un híbrico que habla de la influencia andina en la Amazonía. Esa presencia es antigua, es antes del Imperio Incaico, pero también, como pueblo de los chamanes recorrieron todo el territorio nacional, la serie de la costa. Don Javier Pulgar Vidal, en su libro Geografía del Perú, dice una cosa también importantísima que también cambió mi visión de la Amazonía para siempre. Él dice: ninguna cultura peruana deja de tener rasgos amazónicos. Repito, ninguna cultura peruana deja de tener rasgos amazónicos, lo cual confirma la hipótesis de Blanco Joyle, del chamán amazónico. ¿Y qué hacen los chamanes? Un chamán lo que hace es curar. Entonces, nuestros chamanes, que también hoy en día viajan curando, iban por los pueblos, iban a la sierra y a la costa, dejando huellas de la cultura amazónica. Entonces, Blas Valera es la visión del amazónico que se integra al Ande, ¿no? Que se integra al Ande. Es, digamos, la expansión desde la Amazonía hacia el Perú, porque Blas Valera tenía un antepasado andino en las Chachapoyas, y la pregunta del tiempo, la urgencia del momento, le hace integrarse a la lengua materna, que es el quechua. Entonces, este aporte es fundamental para escribir una historia amazónica desde la Amazonía. Para mí, la historia amazónica comienza en 1550, desde la Amazonía. En 1550, un cacique de Chachapoyas, llamado Juan de Alvarado, publica una crónica. O sea, la escritura de la Amazonía tiene casi 5 siglos, ¿no? Este documento lo vamos a publicar en cualquier momento, y a partir de ahí se puede ver también la historia amazónica de los hallazgos indígenas de los castellanos, y también Blas Valera, para ver cómo un amazónico se expande hacia el Ande. Es interesante cómo, a partir de lo planteado por Percy, también lo planteado por Híbrico, estamos encontrando un camino. Hay algo que es residual a la idea de la oralidad, y que señalas un poco también en el libro, que Garcilaso, en algún momento, para sus comentarios reales, toma, no necesariamente transcribe, sino toma y adapta a su propio entendimiento, a su propio lenguaje, algunos pasajes de historia occidentales de Blas Valera. ¿Se ha podido encontrar, o en todo caso hay testimonios de historia occidental completa, a pasajes que se han perdido? ¿Cómo fue ese proceso, en todo caso, en el cual Garcilaso llega a conocer al padre, digamos, a la obra del padre Valera? Bueno, ese es un capítulo que era totalmente desconocido hasta antes de mi trabajo. Lo que yo pude encontrar es que simplemente se daban datos sobre el nacimiento en los primeros años de la infancia de Blas Valera en su tierra natal, en Chachapoyas,
y luego desaparece de Chachapoyas y aparece en Lima, pero ya en 1568. Entonces ahí había un vacío enorme. ¿Y qué pasó entonces entre 1560 y 1568? Eso, sobre esa etapa de la vida de Blas Valera no había ni media palabra. Entonces mis trabajos de investigación me permitieron descubrir que como en Chachapoyas no había escuelas, el padre de Blas Valera, Luis Valera, el capitán, el encomendero Luis Valera, parece que era un hombre de gran sensibilidad y un padre amoroso, ¿no? Parece que lo quería mucho a su hijo y él asumió la responsabilidad de enseñarle a leer y a escribir, ¿verdad? Pero cuando le enseñó las primeras lecciones de escritura, el padre sintió que su hijo necesitaba algo más. Entonces contrató a una profesora para que le enseñara lo que se enseña en la educación elemental, ¿no? Las lecciones de leer y escribir, las primeras lecciones de aritmética, ¿no? Sumar, restar, en fin. Completada la información de ese periodo, el papá de Blas Valera entiende pues que su hijo podría tener un mejor futuro, pero que en Chachapoyas eso era imposible, porque no había escuelas. Entonces simplemente opta por enviar a su hijo a Trujillo. En Trujillo se había creado en 1500, según mis cálculos, 1552-53, a más tardar, se había fundado la primera escuela del Perú. La primera escuela del Perú. Ni siquiera se fundó en Lima, en Trujillo. El primer colegio que se funda en Lima es en 1568, pero en Trujillo se funda en 1552. De tal manera que cuando Blas Valera llega a Trujillo, estudia en ese colegio. Llega a ese colegio que había sido remodelado, ampliado, y hoy es lo que existe en Trujillo, el local del colegio, de lo que fue el colegio seminarista, que ocupa no menos de 40.000 metros cuadrados en el centro de Trujillo. Y eso porque el virrey Hurtado de Mendoza, cuando pasa por Trujillo, tiene que cumplir con una obligación protocolar. Todos los visitantes que llegaban al Perú tenían que pasar necesariamente por el control de Trujillo, tenían que acreditar su legalidad para ingresar. De tal manera que el virrey desembarcó en Paita, bajó a Trujillo y se quedó en Trujillo aproximadamente un mes. Y los españoles que vivían en Trujillo le hablaron muy bien al virrey de este maestro que es Corne, un parisino muy brillante, inteligentísimo, que hablaba las lenguas clásicas, hebreo, griego, latín, francés, que era su lengua materna, castellano, y además tenía grandes conocimientos de música. Y entonces los españoles, como no tenían escuela, sus hijos pues estaban criándose analfabetos. Entonces le pidieron a Corne que funde esta escuela, pero una escuela pequeñísima, con recursos muy pequeños. Y cuando pasa por ahí el virrey, los españoles le piden al virrey que por favor ayude a Diego del Canto Corne para que mejore las instalaciones de este colegio, y el virrey ordena que se le entregue 500 pesos de oro para que compre un nuevo local. Y efectivamente compra un nuevo local, se construye un gran colegio, un enorme colegio para esa época, y Blas Valera llega a ese colegio y ahí pasa 8 años. Ahí hacen lo que equivaldría hoy a la educación secundaria, que por entonces era solamente de 3 años, y luego hacen los estudios superiores, que por entonces también eran estudios clericales, ¿no? Lo que se formaba en las instituciones superiores eran clérigos, ¿no? Y por eso que ustedes recordarán que cuando estudiamos literatura nos hablan de el mester de clerecía y el mester de juglería, ¿verdad? Entonces, lo popular y lo clerical. Entonces, llegar a ser clérigo era pues
tener un estatus social muy alto, ¿no? Es el clérigo, el hombre culto, ¿no? Hasta ahora. Bueno, entonces Valera hace todos estos estudios y en 1568 llega al Perú, se instala en el Perú la Compañía de Jesús, que venía antecedida de una fama que había crecido muy rápido en Europa y se consideraba que los jesuitas eran brillantes, pero además los más fieles a la corona, ¿verdad? Trabajaban muy ligados a las líneas políticas de la monarquía. Entonces, el rey de España autoriza que se traslade una llegan a Lima en marzo de 1568 y ahí inmediatamente compran un local muy grande que es ahora lo que es la iglesia de Santo Domingo, ¿verdad? Que está en Quirón Azángaro, ¿no? Okay. En la cuadra 4 de Azángaro, ahí está todavía ahí la iglesia de Santo Domingo y al costado todavía está parte del terreno que fue el colegio. El colegio de los jesuitas en realidad llegaba hasta lo que hoy es Abancay, la avenida Abancay, donde hoy funciona la Biblioteca Nacional. Ahí todavía, todo eso era de los jesuitas, ¿verdad? Y entonces Valera se traslada a Lima y decide ser sacerdote, ¿no? Y entonces estudia los 3 años que se estudiaban para ser sacerdote y en 1573 es consagrado como el primer jesuita peruano. Y la ventaja de Valera es que él hablaba, como muy bien lo ha señalado Percy, la lengua materna del quechua, ¿verdad? Como lengua materna, porque su madre era quechófona. Y hablaba muy bien el castellano porque aprendió la lengua de sus padres en simultáneo, ¿verdad? Era un bilingüe, como decimos los lingüistas, un bilingüe nativo, ¿verdad? Un bilingüe de cuna, ¿verdad? De tal manera que hablaba a la perfección ambas lenguas y pues los jesuitas lo recibieron muy bien porque lo que necesitaban eran predicadores y en Lima se hablaba quechua. No se olviden que la lengua quechua no es propia del Cusco como mucha gente cree, ¿verdad? La lengua quechua surgió en Lima. La lengua quechua es lengua originaria de Lima. De Lima se expande hacia el sur, hasta Chincha. Los chinchanos, que eran grandes guerreros, conquistan toda la sierra sureña, ¿no? Lo que es hoy Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, toda el área coyavina, ¿no? Entonces los chinchas expanden la lengua quechua por toda esa área. Y bueno, entonces la lengua predominante en el Perú de ese entonces era la lengua quechua. De tal manera que para los jesuitas era sumamente importante tener predicadores que dominaran esta lengua, porque ellos hablaban solo castellano, ¿verdad? Entonces, Blas Valera se convirtió en el mejor predicador en lengua quechua de todo el virreinato del Perú. ¿No? Eso da una idea del dominio que tenía. Ahora fíjense, esto es muy interesante. ¿Cómo hablar en quechua, cómo predicar en quechua la religión cristiana, que no tiene nada en común con la religión andina, ¿verdad? El quechua era una lengua andina y por supuesto un instrumento valioso para expresar la cultura andina, pero ¿cómo expresar con una lengua andina, ¿no?, una cultura extraña? Eso era un desafío muy grande y ese gran desafío lo asumió Blas Valera. Tuvo que adecuar la semántica andina a la semántica castellana para poder entender los misterios de la iglesia, para entender los sacramentos de la iglesia, que son simbólicos realmente, ¿no? No es fácil esa tarea, pues él la logró. Él logró traducir perfectamente bien esto, entender, asimiló toda la cultura occidental y la tradujo al quechua. Y entonces Valera cumplió un papel preponderante en el proceso de la evangelización. Sino una forma de
presentarlo a partir de su propio entendimiento, de su propio conocimiento como mestizo, ¿no? ¿Cuál crees tú que fue ese aporte? Mire, de todas maneras es importante que alguien nos ayude, ¿no? Y los jesuitas encontraron en él, como lo dice reiteradamente este libro, que Blas Valera fue un brazo ejecutor de la exposición de las otras religiones, de los jesuitas, ¿no? Y como te repito, lo que a mí me sorprende una cosa es que todos sus aportes, todos sus hallazgos, todos sus talentos fueron silenciados durante 4 siglos. No lo mismo. O sea, durante 400 años, este joven, Blas Valera, permaneció oculto. O sea, hoy día es un día muy importante para esa historia todavía desconocida, ¿no? Porque después de 4 siglos sale a luz un nombre muy importante para entender la historia masónica. Hay una cosa importante que resalta de la lectura, es el ensañamiento que sufrió en vida y en muerte Blas Valera. No solo porque era mestizo bíblico, sino porque era masónico. Hay una cosa que me sorprendió siempre, es difícil de entender por qué los masónicos siempre tuvieron despreciar por esto del Perú. La palabra chuncho es anterior a los castellanos. Al parecer lo inventaron los incas para graficar la bronca que sentían a los amazónicos. Tan es así que hasta una mujer fue capaz de derrotar a Topa Yupanqui. Justamente en Chachapoyas, una mujer chachapoyana, de nombre Mamanchit, cuando Topa Yupanqui decide invadir Chachapoyas, ella, que es su concubina, sale al frente y, lejos de la doble carne, con palabras persuasivas, detiene esa entrada y de esa manera evita que Topa Yupanqui arrase con Chachapoyas. Entonces, de todas maneras, que una muerte derrote para el orgullo imperial cusqueño debe ser letal, y por eso es que estos patas lo despreciaban. No se olviden ustedes que el Antisuyo fue una muralla que los incas no pudieron pasar, y además no hay que olvidar que los nativos amazónicos eran muy refractarios a la evangelización. Entonces, esa rebeldía creó eso que hoy en día también ocurre, ¿no? Una especie de menosprecio al amazónico. Yo creo que Blas Valera sufrió en carne viva el desprecio hacia el mestizo y también fundamentalmente hacia el amazónico. ¿Me permites agregar? Claro que sí. Bueno, miren, Percy ha tocado un tema sumamente importante que creo que la Amazonia en general, no sé si se ignora o se quiere ignorar, ¿verdad? Pero a los incas les costó mucho dominar a los chachapoyas. Los chachapoyas fueron personas rebeldes. Y ustedes saben que la estrategia que seguían los incas en su conquista era primero la diplomacia, ¿verdad? Entonces, si el pueblo se rendía, pues no había guerra, ¿verdad? Simplemente era asimilado al imperio. Entonces, cuando llegan al norte, los guamachucos, por ejemplo, optan por rendirse, ¿verdad? Y se aceptan la presencia incaica sin ninguna resistencia, pero los cajamarquinos le dicen no los necesitamos a ustedes. Nosotros queremos seguir viviendo con la autonomía que tenemos ahora, y entonces los incas arrasaron con los cajamarquinos. Y lo mismo ocurrió con los chachapoyanos. A los chachapoyanos también les plantearon lo mismo, y los chachapoyanos dijeron no queremos nada con los incas, porque además los chachapoyanos eran conscientes de la forma despectiva en que los incas trataban a los amazónicos, a los del oriente. Por eso es que le decían chunchos.
¿Y qué cosa significa chuncho en quechua? Salvaje, inhumano, gente que no tiene nivel humano. Eso significa chuncho en quechua, ¿verdad? Entonces los chachapoyanos eran conscientes de este maltrato que daban los incas a la gente del oriente, ¿verdad? Y aun cuando Tupac Yupanqui logra dominarlos, en un primer momento ellos se rebelan y reconquistan su autonomía. Y después que Tupac Yupanqui conquista a los trujillanos, a los chimú, tiene que volver a Chachapoyas a volver a conquistar a los chachapoyanos. Y cuando muere Tupac Yupanqui y asume el gobierno incaico Huayna Cápac tiene que volver a conquistar a los chachapoyanos, ¿verdad? Lo cual revela pues que era un espíritu rebelde, permanente, ¿no? De un coraje realmente infrecuente en esa época, ¿no? Es decir, imagínense haber resistido, haberse liberado, haber sido dominados y volver a conquistar su libertad. Eso es historia de un pueblo grande, ¿verdad? Entonces yo creo que eso se debe saber, se debe difundir, ¿no? Porque eso creo que es parte de la grandeza del espíritu de la Amazonía. Bueno, nos queda unos 5 minutos más. Quisiera cerrar este conversatorio con algo que a mí me... Porque vamos a ir a la fuente, ¿verdad? A la fuente, exacto. Porque Garcilaso lo que hizo es simplemente traducir a Valera en muchísimos capítulos. Incluso él dice, aquí comienza Blas Valera, y al término del capítulo dice, aquí termina Blas Valera, ¿verdad? Eso en algunos capítulos, pero hay unos capítulos que tenemos que recuperar, ¿verdad? Porque como ya lo percibía muy bien Porra Barrenechea ya suponía ya que esa información del resto del Perú, sobre todo del norte del Perú, esta información procedía de otra fuente. Garcilaso no podía tener esa información. Ahora, no olvidemos una cosa importantísima. La formación académica de Garcilaso y la formación académica de Blas Valera. Garcilaso no tuvo ninguna formación académica. Él se hizo, en España él se hizo traductor y después escritor, ¿verdad? Pero Blas Valera tiene una formación académica sólida. No se olvide que son los 8 años de estudios clericales y luego los estudios sacerdotales, de tal manera que era intelectualmente un hombre muy sólido y sí sabía lo que era historia y lo que no era historia, lo que era importante y lo que no era importante. Historia Occidentalis debió ser seguramente una obra tan voluminosa o más voluminosa que los comentarios reales. De eso estoy casi seguro. Porque si, como dicen todos los cronistas, que lo que llegó a manos de Garcilaso fue solamente un fragmento, una parte de la historia occidental, ya te puedes imaginar el resto, entonces, ¿no? Vamos a esperar entonces la obra. Yo sí estoy empeñado en eso, en algún momento lo voy a hacer, recuperar partes de la historia occidentalis que está en los comentarios reales, ¿no? Algunos amigos me han dicho, eso es una canallada. Porque ahora no sé si los cusqueños se lo van a perdonar, ¿sí? ¿No? Pero bueno. Pero esperamos, pues, ¿no? Pero los cusqueños, con todos mis respetos, tendrán que soportar la realidad. Por favor, un aplauso para Ívico Rojas, para Pepsi. Ha sido una conversación muy atractiva, muy sustanciosa y estamos esperando con muchas ganas esta reconstrucción de historia occidental, la fuente de la fuente de la fuente. Inmediatamente tenemos la mesa conversatorio sobre la presencia de la mujer en la literatura amazónica, un tema que nos agrada mucho haber puesto en relieve en este seminario y en esta oportunidad nos van a acompañar Marina Díaz, Melissa Mendieta, Paula Paredes, además con la presencia de otras mujeres escritoras, ¿no? Sarita Ríos, Alisa, Mariel, y creo que va a ser una charla muy interesante. Muchas gracias, inmediatamente les
esperamos. Yo voy a moderar. Genial. Si estás buscando una carrera emocionante y que te abra la puerta al mundo, la gastronomía es para ti. Invierte en tu futuro y estudia el diplomado en gastronomía y arte culinario por un año. Podrás ser parte del auge gastronómico de 33 billones de dólares con un alto índice de empleabilidad. Nuestros egresados destacan y muchos de ellos inician sus propios negocios. Empieza tu camino en esta industria billonaria. Saborea el éxito y asegura tu matrícula en el Diplomado en Gastronomía y Arte Culinario por un año. Inicio de clases 3 de abril. Informes e inscripciones Samanes Ocampo 576 o llámanos al 225-266.